Hola a todos, bienvenidos a un nuevo aeroreportaje. Posiblemente el aeropuerto que ustedes ven atrás no lo reconocen de primera entrada, pero para mí, y por qué me animé a hacer este reportaje, es que según mi concepto, es uno de los aeropuertos más bonitos que hay en Chile. No conozco muchos aeropuertos en Chile, tengo que ser honesto, principalmente Santiago, y este de acá que es el de Concepción, que bueno, es el aeropuerto Carriel Sur, que sirve a la ciudad de Concepción. Realmente se encuentra ubicado en Talcahuano, pero estamos a un minuto de pasar a lo que sería territorio de Concepción. Es el principal aeropuerto que sirve a esta región del sur de Chile, y a mi modo de ver es súper bonito, un aeropuerto muy lindo. Ya van a ver su arquitectura, van a ver sus ventanales, van a ver sus techos, van a ver los detalles que tiene. Me gusta muchísimo y quería mostrarles por fin este aeropuerto y mostrarles cómo se ve. He pasado por aquí muchas veces y nunca he hecho un reportaje, pero así que hoy me animé a hacerlo. Vine temprano antes de tomar un vuelo de regreso a Santiago, así que espero que les guste este aeropuerto. De una vez les dejo el desafío del día de hoy. ¿Les gusta este aeropuerto? ¿No les gusta? ¿Qué les parece? Comparten mi opinión. ¿Está bonito? ¿No está bonito? Déjamelo saber aquí abajo en los comentarios. No te olvides de darle like, comentar qué te parece el aeropuerto y suscribirte al canal si todavía no lo haces. Bienvenidos a este nuevo aeroreportaje. Aeropuerto Carriel Sur, que sirve a la ciudad de Concepción, la 1 de la tarde, para que vean cómo se ve la terminal en términos generales. Su infraestructura es un aeropuerto relativamente pequeño. Está aquí y se termina acá, que es su terminal en general, pero por adentro es muy bonito, pero por afuera igual vamos a verlo. Me gusta mucho, quiero mostrarles por qué me gusta. Zona de los parqueaderos, como buen aeropuerto pequeño, está aquí los parqueaderos y cruzas al frente a la terminal directamente. Aquí dejas a tus familiares o recoges a la persona que tú vengas a ver, y de ahí sí vamos para adentro. Vamos recorriendo por afuera, y en este caso la parte exterior tiene el mismo problema del aeropuerto de Lima, como que las divisiones entre las baldosas son muy profundas y las llantitas de las maletas se maltratan. Ya saben, son cosas que yo me fijo, que tal vez nadie más lo ha notado, pero se agradece que no me maltraten las llantitas. Es un tema mío, pero bueno, quería mostrarles cómo es por afuera, cómo es la estructura, cómo se ve, y contarles que este aeropuerto anualmente mueve prácticamente 2.500.000 pasajeros anuales. Todas sus rutas son domésticas y desde aquí se pueden llegar a 5 destinos nacionales dentro de Chile. ICAFAL es la empresa que construyó el aeropuerto y también es la empresa dueña del mismo, y de lo que veo, según información de internet, la empresa, más bien el aeropuerto, está concesionado por parte del Estado chileno a la empresa privada. Estamos ya dentro de la terminal. A ver, miren las primeras impresiones de la terminal. El techo es de madera, es súper alto, es muy bien iluminado el aeropuerto, tiene muy lindos acabados. Me gusta cómo se ve la madera, le da un toque natural, un toque un poco más relajado al ambiente, no tan aeroportuario como estamos acostumbrados. Vale indicar que hoy estoy volando con LATAM. Y les dejo otra pregunta: ¿cuál creen ustedes que es la principal ruta que se opera desde Concepción? ¿Cuál es el principal destino dentro de Chile que se opera desde este aeropuerto? Si sabes la respuesta, déjanos saber en los comentarios y veamos quién acierta. Y si se animan algo más, ¿cuántas frecuencias semanales creen que hay hacia el principal destino doméstico nacional que se opera desde Carriel Sur? A ver, déjamelo saber en los comentarios. Sigamos con el recorrido. Acá estamos counters de atención de Sky, JetSmart. Ojo, este aeropuerto es catalogado también internacional, tiene la categoría internacional, pero en este momento no operan ninguna ruta hacia el exterior. Tengo entendido que han operado en algún momento vuelos, creo que desde aquí hacia Argentina, pero por lo visto no prosperaron. Locales comerciales, más counters aquí disponibles de chequeo. Si es que en algún momento las aerolíneas necesitan más o llegan nuevas, hay todo el espacio disponible. La zona de arriendo de autos, si es que necesitas arrendar un auto para movilizarte en Concepción o en sus alrededores. Información, cajeros, pero miren lo que les digo. Lo que cubre el aeropuerto es principalmente madera y me gusta cómo se ve. Aquí tenemos una buena pantalla informativa de los vuelos. Tenemos destinos: Santiago, principal destino, ya les dejé la respuesta sin querer, spoiler, Antofagasta, Calama,
y también puedes volar, por ejemplo, a La Serena desde este aeropuerto. Muy buena pantalla, amplia, grande y se nota desde cualquier lado de la terminal. Entra luz natural, así que se agradece bastante también. Esta es la zona de arribos, que tengo que decir, tal vez no es tan bonita como el resto de la terminal cuando llegué desde Santiago y me olvidé hacer las tomas, pero créanme que no es tan llamativo como el exterior de donde estamos ahorita parados con los techos así. Adentro, en la zona de arribos, las maletas no es tan interesante. Listos, llegamos al extremo de la terminal al otro lado y así se ve la zona de arribos en su totalidad. Hay un perrito aquí dormido. Qué ternura. No sé si es parte del aeropuerto o simplemente es un perrito callejero que viene acá a descansar. Aquí hay otro perrito dormido junto a este lindo mural que también le da un toque a la terminal muy especial. Empecemos a subir, ya que los filtros de seguridad y las salas de embarque se encuentran en un nivel superior, así que vamos para allá. Estamos ya en el siguiente nivel de la terminal y aquí podemos ver también y apreciar el acabado del techo y esas entradas grandes de luz natural. A mí me gusta mucho, no sé ustedes, ¿qué opinan? Tenemos acá un restaurante al fondo, una confitería por acá a la izquierda, los baños que vamos a entrar para ver también cómo se ven, qué tan bonitos están o no. Pero quería mostrarles los detalles generales, todo madera, creo que eso es lo que le da un encanto y aparte también el diseño, si ven, no es cuadrado, sino es como una curva del techo que sube, le da fluidez a la terminal y se ve muy bonito. Vamos al control de los pasajeros, donde te revisan tu pase de abordar, filtros de seguridad y todo lo demás. Esta parte es a cargo de la Dirección de Aviación Civil de Chile. Nuevamente el señor Arturo Merino Benítez, protagonista de la aviación chilena. Tenemos también ascensor por acá, si es que quieres subir por ahí, estás con muchas maletas o personas con alguna dificultad para caminar. Pasados filtros de seguridad, una vista general de esta zona, todo de madera igualmente. Vamos para adentro a las salas de embarque del aeropuerto Cariel Sur, que sirve a Concepción. Ok, sigamos viendo la estructura general de la terminal. Como pueden ver, tiene incluso estas mega columnas expuestas que se ven, pero con la madera y todo, no sé, ahí me parece que se ve muy bonito el ambiente. Y como ver, también la terminal va girando para allá, entonces no es una terminal recta o cuadrada. Ahí está nuestro vuelo, el LATAM 220 a Santiago sale a las 2:35 por la puerta número 7. Y algo que me gusta mucho de este aeropuerto, y creo que es algo general de Chile, es que si tú llegas en un vuelo, digamos llegas a la puerta número 6, bajas directamente por acá. O sea, es como muy a los Estados Unidos, a la Europa, que no es un flujo diferente a los pasajeros que llegan a los que salen. Entonces, si tú llegas acá, literalmente puedes salir y te vas para allá a caminar o a comprar algo extra, pues no es un flujo independiente y eso es algo que me gusta mucho. Entonces, si tú fueras un pasajero que llegas, por acá bajarías al retiro de equipaje, que podría bajar, ahora que veo como todo es un flujo conectado, puedo bajar y vuelvo a subir. Voy a mostrarles, vamos. Miren, esta es la zona de arriba de equipajes, como les decía, no me pareció la gran cosa, no se ve tan bonito como el resto de la terminal. Aquí los techos ya no son tan llamativos, digamos, es básico acá abajo. Pero miren, es así, hay un poquito de madera ahí al fondo y están las bandas de equipaje. Y de lo que veo, aquí hay una división de la terminal, entonces yo asumo que cuando hay vuelos internacionales en su momento hayan existido o próximamente existan. Esta es la zona de llegada internacionales, una cinta transportadora para esos vuelos, porque incluso acá hay máquinas de rayos X que asumo que es de aduanas. Que me toca subir ahora de forma manual para continuar el recorrido arriba. Seguimos con el recorrido por la terminal
Y miren, justamente acá está puntos de control de la PDI, que es la Policía de Investigaciones de Chile, que serían los puntos de control migratorio para los vuelos internacionales. Y esto de acá, yo asumo que los cerrarían completamente para que por aquí sea exclusividad de vuelos internacionales. No queremos volar sin ustedes. Por favor, diríjase rápidamente. We are closing the aircraft doors. This is the last call for boarding. We don't want to fly without you. Please go urgent. Destino a la ciudad de Santiago. Este es el último momento. Número 6, ubicada en el segundo nivel. Y claro, tú llegas por la puerta número 7, que es la que apuesto que sería la encargada de vuelos internacionales cuando existan nuevamente en el aeropuerto. Y tienes este flujo totalmente separado, independiente de los vuelos nacionales. Hay bastante aire acondicionado. Hay unos 24 grados en Concepción y está el aire acondicionado prendido. Está un poquito frío para mi gusto, pero preferible que haya ventilación a que falte. Y en este restaurante hay una buena vista al mar. Yo pensaría que toda esta zona fue construida posteriormente una nueva ampliación que hubo del aeropuerto, porque justo aquí abajo serían las llegadas internacionales y toda esta parte de acá, digamos, también es bastante nueva. Entonces esta sería el área internacional del aeropuerto en su momento que existan vuelos hacia el extranjero. Así se ven los baños, chiquitos, no están tan bonitos que digamos, comparados con el resto de la terminal, nada del otro mundo. Y el tema de cargadores, hay estos puertos, estos tótems de carga disponibles. Hay cafeterías, locales comerciales, de venta de gafas, venta de joyas, hay de todo, bastante completo el aeropuerto. 2.5 millones de pasajeros anuales mueve esta terminal aérea. Vale indicar que en este aeropuerto no hay bebederos de agua ni tampoco la opción de llenar termos o botellas para tu viaje. Ojo a ese dato. Un cajero disponible también por acá. Baños y aquí dice Pacific Club, también una sala VIP disponible. Y se puede entrar con Priority Pass, con Lounge Key, Lounge Pass, Passport, con todas esas opciones, incluso Dragon Pass y las respectivas tarjetas de crédito negras, black, doradas, etcétera, pero locales, claro está. Pero también en general cualquier tarjeta black internacional que tengas debería funcionarte acá para ingresar si tienes accesos a sala VIP. Ok, se ve bonita la sala VIP. No voy a entrar el día de hoy, no vale la pena, creo. Tengo una media hora más de espera para que ya empiece el embarque de mi vuelo. Estas son las sillas disponibles, no hay cargadores cerca de ellas directamente, así que tienes que usar los pocos espacios disponibles en esos tótems de carga que les mostré. Una pantalla para que conozcas el aeropuerto, puedes ver dónde está la renta de autos, dónde tomas los taxis, tiendas, restaurantes, interesante. Control de aduanas, ahí está. En esa zona el techo tiene otra cobertura. ¿Sí? No se ve tampoco nada mal, me gusta mucho este aeropuerto, pero es mi opinión. La terminal bastante limpia, se ve personal de limpieza por todos lados. Algunas partes vi unas basuritas, pero parecían pedazos de papel higiénico que alguien rompió a propósito. De ahí, todo muy bien. Todo excelente en la terminal.
¿Qué les parece? Y punto positivo para el aeropuerto también, tienen Wi-Fi gratuito. Te registras, más bien no te registras, solamente pones conectarte y ya está. En 3 segundos ya estás conectado a la red Wi-Fi del aeropuerto, así que muy bien, funciona rápido, sirve para redes sociales, hacer lo que quieras, muy bien por el aeropuerto que tenga Wi-Fi. Eso siempre se agradece y sobre todo que sea muy rápido y que no tengas que estar rápido usarlo y que no tengas que estar poniendo tantos datos personales y conectándote, desconectándote o que después quieran cobrarte como ha pasado por ejemplo en Panamá. Airbus 321 de LATAM preparándose para salir hacia Santiago. Veamos qué avión me toca a mí el día de hoy. Y justo esto es lo que les digo de los aeropuertos, que son bonitos. Tienen tremendos ventanales, grandes, entra luz natural. Puedes ver aviones, tienes este espacio para ver los aviones despegar, llegar. Se agradece, créanme, cuando pasas muchas horas dentro de un aeropuerto, tener toda esta vista con paisaje y todo, se agradece. El avión que vemos ahí es el Airbus 321 que me va a llevar de regreso a Santiago. Está aterrizando en este momento. Y ahí tenemos la torre de control del aeropuerto, que casi me olvido de mostrarles cómo se ve. Para que la vean, se encuentra justo al frente de la terminal. La vista ahí de los despegues con el sol que hay ahorita afuera debe estar espectacular. El 321 que nos lleva, interesante, es que tiene matrícula de Brasil. Eso se llama intercambiabilidad, que ofrece mucho dinamismo y flexibilidad a las operaciones de las aerolíneas. Ya que hablamos de la torre de control, miren, esta es la torre de control vieja del aeropuerto. Justo está sobre la terminal, que no la han demolido, la terminal antigua sigue ahí. Asumo que tal vez se utiliza para algunos vuelos, no sé, tal vez militares, podría ser, no sé, no estoy seguro, pero todavía existe la antigua terminal. Justo ustedes ven ahí personas, acaban de bajarse del avión que me va a llevar a mí a Santiago, y solo se bajan directamente hacia la sala de embarque donde estamos nosotros. No hay una separación como pasa en muchos aeropuertos, que no se mezclan los pasajeros de llegada con los de salida. Aquí te puedes mezclar sin ningún problema y ellos están dirigiéndose para allá para retirar su equipaje y salir del aeropuerto. Aún no llevan a ningún grupo para embarcar y miren, ya está la fila, ya están haciendo fila y se van apretando más para pretender que avanzan. Súper amplio la puerta de embarque en la, llamémosle, pre-puerta de embarque antes que sea la parte móvil. Súper bien. Con vidrio, me encanta cuando es con vidrio. Súper, súper. Bajo del asiento delantero. Esto sea carteras, mochilas, bolsas, compras, etc. Cualquier tipo de botella también debe ir debajo. All this information in the safety card located in the seat pocket in front of you. Thank you. En caso de pérdida de presión en la cabina, si está utilizando cualquier tipo de cubierta facial, deberá... Y les comparto unas tomas adicionales de la antigua terminal y también una toma general panorámica de la nueva terminal para que comparen la diferencia y también vean que el modo de ver es muy bonita, muy sobria y elegante también por afuera. Y con la llegada de mi avión, ustedes ya saben qué significa eso. Vamos cerrando este aeroreportaje desde Carril Sur, el aeropuerto que sirve a la ciudad de Concepción. Espero que les haya gustado mucho. Como pueden ver, es pequeñito, no es el aeropuerto más grande del mundo. Hay solamente 7 puertas de embarque. La ruta principal es Santiago, hasta 78 frecuencias semanales. Entonces es muy interesante la operación de este aeropuerto. 2.5 millones de pasajeros. Desde dentro de todo es bastante. Consideren, por ejemplo, Cuenca en Ecuador mueve 620,000 pasajeros anuales, mientras que este aeropuerto 2,5 millones. Así que es bastante considerable. Es uno de los principales aeropuertos de Chile y es una de las rutas más importantes también dentro
del país. Espero que les haya gustado este aeroreportaje desde Chile, uno de los varios reportajes que estoy haciendo y publicando en el canal de YouTube, que no se olviden ir a verlos toditos. Gracias por ser parte del canal, suscríbete si no lo haces todavía, dale like y coméntame qué te parece este aeropuerto, ¿te gustó, no te gustó o solo estoy yo loco? Que es muy que lo encuentro demasiado bonito, me encanta. Gracias por ser parte del canal, chao chao.